empezamos con este tema que ya nos está tocando muy, pero muy de cerca, que tiene que ver justamente con el FMI. Santiago. Sí, como decís vos, es un tema que todo el mundo lo está hablando, está remanido. Yo lo que quería recordar un poco, lo hacía esta semana en Facebook, es qué es el Fondo Monetario Internacional, porque a veces vale la pena recordarlo, ¿no? Es como se dice el último recurso, es el prestamista de último recurso, the lender of last resort, como se dice en inglés, y así se define el fondo en su misión. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el Fondo Monetario te presta dinero cuando nadie más te va a prestar. O sea, fue un ente creado para países que no conseguían créditos internacionales. Entonces, cuando vos tenés el Fondo Monetario Internacional, te dice, bueno, entonces yo te doy a un interés bajo, qué sé yo, y bueno, entonces... Por un lado, que nadie diga qué brillante la estrategia de ir al fondo, es una gran estrategia. Los mismos funcionarios de este gobierno, me acuerdo el cartelito del ministro Duhovne diciendo no vamos al fondo, qué sé yo, los mismos funcionarios te dicen que no querían ir al fondo. Ahora lo presentan como, bueno, qué bueno fuimos al fondo, pero eso, por un lado, no es una estrategia, no es una decisión, no es algo que alguien hace cuando tiene ganas, nadie va al fondo como decisión económica. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también está por el otro lado los que te dicen, nunca nos fue bien en el fondo. ¿Y cómo te va a ir bien si estás yendo al prestamista de último recurso? O sea, el prestamista de último recurso, ¿quién es en el barrio, Guillermo? ¿El usurero del barrio? Exactamente. Entonces, ¿viste cómo vamos a ir al prestamista de último recurso y pretender que sea una buena estrategia? Después podremos hablar. Yo creo que acá hay una crisis de confianza en el país y en sus instituciones que va mucho más allá de la coyuntura económica, que ya de por sí uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que esta gente no se dio cuenta que sacando tantos préstamos, capitales tan volátiles que entran y salen de la Argentina como quieren? Bueno, cambia el viento de cola, se van todos los capitales, se espantan las golondrinas y nos quedamos con la caca de palomas, ¿no? Si me permiten mezclar tantas metáforas. Además es un usurero que va a manosear totalmente tus cuentas personales. Va a ser todo, va a haber ahora aparecen algunos memes como diciendo que acá te van a reformar, te van a sacar el programa de la bicicleta, te van a achicar los ministerios. No, acá van por la guita en serio. Estamos hablando de la reforma previsional, van a subir la edad jubilatoria, probablemente también metan mano en la reforma, en achicar el presupuesto de manera de algún tipo de reforma laboral y demás, pero seguro que van a ir a la caja que tiene Argentina, que es la de lo que hacemos cada uno que aportamos, que es la jubilatoria, y van a ir a seguir apretando como ya hizo este gobierno, pero más todavía al sector más débil y vulnerable, que es el de los jubilados, y en lo que nos concierne a nosotros, a los futuros jubilados. Me di cuenta que por vos estoy tocando Fondo Monetario Internacional. Tus canciones son cafonas, que te escuche Mongo. Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. Esto de la musiquita ya me tiene loca. Ay, 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 ay. Ya mi papi no me quiere. Mi reloj no da la hora. Mi fonola no funciona. El batido se me afloja. Bien, estimados, si quieren comunicarse con nosotros, reiteramos, pueden hacerlo a través de Facebook, buscándonos como Medio Extremo, vía correo electrónico medioextremo@gmail.com, o si no, vía Twitter también, con el hashtag numeral O'Donnell Podcast, y ahí nos van a poder hacer algún tipo de comentario, algún tipo de consulta para Santiago, y él les va a contestar seguramente en el próximo episodio. Viniendo para el lado ya, Santiago, de Latinoamérica, tema Colombia, elecciones y dos candidatos importantes. Sí, en este momento, bueno, el principal candidato es Iván Duque, ¿no? Que es un tipo
de la derecha, que sigue a Álvaro Uribe. Y el otro, bueno, que estaba hasta ahora muy arriba, era Gustavo Petro, que es un hombre justamente que venía a lo contrario. O sea, el presidente, que es Santos, digamos, que tiene como su voto repartido en 3 candidatos distintos, y ninguno de ellos reúne. Está Fajardo, que viene del polo democrático, que sigue un poco su nivel, estaría ahí como terciando, pero bastante lejos, que diría casi la mitad de estos 2 candidatos. Las últimas encuestas, estoy mirando acá justamente del CELAC, dan a un 34% a favor de Duque, un 30% a favor de Petro, y recién el candidato del gobierno, un 12% Santos, ¿no? Esto estamos hablando de las elecciones del domingo que viene, el 21 de mayo, ¿no? Y la verdad que preocupa, si querés, a nivel regional lo que está pasando en Colombia, porque ya no es solamente un tema de una elección común y corriente, ¿no? Acordémonos que esta es la primera elección desde que se firmó la paz con la guerrilla de las FARC. Al principio la guerrilla misma iba a tener un candidato presidencial, después lo terminó retirando, aunque bien va a participar en las elecciones legislativas porque también tiene asegurado un número de bancas. Obviamente, y como era de esperarse, el candidato de la FARC tenía una intención de voto casi nula, o sea, pero también esto arrastra a toda la izquierda y a la centroizquierda colombiana, que cada vez que se acercan las elecciones, sus candidatos van perdiendo fuerza, justamente por la manera en que la guerrilla y las exguerrillas polarizan a la sociedad, ¿no? Acá Petro hasta hace un par de meses venía liderando en los sondeos, y pasaron una serie de cosas que obviamente afectaron su campaña, ¿no? En primer lugar, por supuesto, detuvieron y está en proceso de extradición el número 2 de la FARC, Jesús Santrich, acusado de tráfico de cocaína, ahí con una causa en que interviene la DEA y demás. Santrich y la FARC dicen que es todo como una especie de atentado en contra de ellos. Yo creo, por lo que vi, hubo pruebas que por lo menos merecen considerarse. No sé si están descabellados. Se escuchaba en los audios que hablaban de unas ventas de unos muebles, creo, a gente a unos narcos mexicanos. En fin, eso lo tendrá que dilucidar la justicia. Pero lo cierto es que Santrich mismo y el liderazgo de la FARC pide que no altere esto el proceso, pero debajo de esto hay temas más importantes, que son, por un lado, el cumplimiento de las promesas, que parece que mucho de las posibilidades, las tierras, las oportunidades laborales, y demás promesas que había no se han cumplido todavía. Y el gran problema es que ahora, si bien los líderes de la FARC están diciendo que no hay que retirarse del acuerdo, también están diciendo abiertamente que por ahí dejaron las armas demasiado temprano, ¿no? Y esto abre la puerta a otro tipo de acción, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, están la facción disidente de la FARC, que preside alias Guacho, ¿no? Entre otra gente, ahí en la frontera con México, que bueno, fue responsable, ahora lo sabemos, la muerte de estos 3 periodistas del Comercio de Ecuador, pero también venía realizando varias acciones ahí y controlando el principal corredor de droga de la región, como hablamos la semana pasada en el podcast pasado. Mientras tanto, se relanzaron las conversaciones entre el ELN y el gobierno en Cuba, pero están lejos de producirse. Pero en general pasa esto, que la sociedad se empieza a polarizar un poco, y si bien había una alternativa de centro-derecha, que era la de Santos, por un lado tiene 3 candidatos distintos, entre ellos el negociador de la calle,
que fue el encargado de negociar por lo menos la primera etapa del tratado con la FARC. Los votos se dividen. Está Fajardo también, que es un ex polo democrático, o sea, un tipo más venía de la centroizquierda, ahora está más en la centroderecha, pero esa alternativa también está un poco relegada. Había alguna esperanza de las fuerzas progresistas de Petro, pero parece que va a terminar aprovechándose de este río revuelto y juntando esto, y de vuelta repetía, no llegué a decir lo que es la caída en la imagen de la gestión de Santos, del cual hoy en día tiene una desaprobación de 7 de cada 10 colombianos. Entonces todo eso redunda en que pareciera que Colombia ahora le va a dar la oportunidad a la derecha dura que representa a Duque, que a su vez es el tipo que fue jefe de Relaciones Exteriores de Uribe durante su última campaña, estuvo en el panel de Naciones Unidas, ¿te acordás? En el tema del barco ese turco que interceptaron, que iba a llevar ayuda al Mariba, se llama, que iba a llevar ayuda a la Franja de Gaza y que interceptó Israel, y que hubo toda una serie de arbitraje. Bueno, ya hablaremos del Medio Oriente, pero bueno, es un tipo con experiencia internacional, con doctorados en Estados Unidos, abogado. Y bueno, la gran incógnita está en cómo queda el proceso de paz con un tipo que si repite un poco la línea Uribe. Recordemos que este proceso de paz, no digo que está atado con alambre, pero que no fue refrendado en un referéndum que se hizo y tuvo que ser aprobado a través del Congreso, y obviamente de las Cortes Constitucionales y Suprema colombiana, con lo cual espero que elija bien Colombia y sobre todo que no resurja la guerrilla, pero no podemos dejar de alertar que toda esta situación está tensionando un poco la cuerda, y esperemos que todo resulte bien y que el proceso de paz continúe adelante, y que terminen las negociaciones con el ELN, que se cumplan mínimamente los compromisos con lo que ya se firmó en la FARC, y bueno, veremos cómo sigue el tema el domingo que viene en el próximo podcast. Si quieren escuchar nuestros podcasts, lo pueden hacer a través de YouTube. Simplemente nos buscan como el canal de Medio Extremo. Yendo en este caso a Israel, Estados Unidos abrió su embajada en Jerusalén, donde Trump había mencionado que, era la capital de Israel. Sí, cumpliendo una promesa de campaña, y de vuelta, como vimos la semana pasada con la ruptura del pacto nuclear con Irán, creo que es parte de lo mismo, digamos, una especie de alianza de la derecha dura de Estados Unidos y de Israel, y yendo en contra de lo poco que se había logrado construir en cuanto a consensos por la comunidad internacional. O sea, recordemos que todos los países del mundo, salvo Estados Unidos, reconocen que Israel es una ciudad donde hay reclamos tanto de israelíes como de cristianos, como de musulmanes, como una ciudad sagrada. Hay una idea de ver cómo se divide, cómo se reparte eso, si es que se divide, si sigue unido, pero que de ninguna manera ni Palestina, ni mucho menos algún grupo cristiano, ni tampoco Israel se suponía que iba a reclamar esa ciudad como la capital. Si bien Israel lo viene haciendo hace mucho tiempo, no le era reconocido, y lo mismo pasaba con cualquier reclamo palestino o árabe de que Jerusalén era la capital. Me parece que tomar esta decisión, como siempre, no echa más leña al fuego, pero sigue una lógica de Trump y de su política internacional
que por un lado aliarse a las fuerzas más nacionalistas y de derecha, tanto en Medio Oriente como en otras partes del mundo, pero además, bueno, ya pudimos ver hoy es miércoles, anteayer fueron los videos de la llegada de su hija y su yerno, Jared Kushner y Melania Trump, como representantes, y realmente en el caso de Trump especialmente su familia y sobre todo Kushner es parte de su riñón, o sea, es la mesa chica, ¿no? Y bueno, un gran despliegue de colores y demás y grandes salutaciones, pero sobre todo esta idea de que esto es un gran logro de Trump, ¿no? Del mismo modo que ya se está hablando, y dicho sea de paso, se puso fecha para el encuentro de Trump con el líder norcoreano Kim, ¿no? Que ahí también de vuelta otra vez un gran comunicado de Trump diciendo que gracias a Estados Unidos y al pueblo estadounidense de que se logró eso y que se logró frenar el programa nuclear. La humildad ante todo. Sí, la humildad ante todo y esa idea de que ellos siempre son los que o sea, esto de Estados Unidos primero, ¿no? De que todo lo que pasa en el mundo es gracias a la política exterior de Trump, ¿no? Esta cosa que él tenía, así como él dice que todo lo que él, todo le ponía su nombre a todas las marcas de todo lo que hay, y todo se llamaba Trump y todo era gracias a Trump y tenía el edificio Trump y la ropa Trump y la qué sé yo. Del mismo modo yo creo que parte de su política internacional es ponerle su marca a todo y todo lo que sucede en el mundo se debe a su gran iniciativa y eso creo que es lo que estamos viendo. Bien, es como que sería una cuestión bastante histórica esta cuestión de unir por un lado por una mesa negociadora a Estados Unidos y a Corea del Norte. Sí, no, sería la primera vez que se reúne, ya estamos hablando de 3 generaciones de Kim y esta es la primera vez que va a haber una reunión con un presidente de los Estados Unidos. Lo que hay que ver es qué pasa con la reunión, ¿no? Porque la reunión en sí mismo no decide nada. Lo importante es decir cuándo y qué es lo que va a pasar en la reunión, qué es lo que se va a discutir y realmente si se va a desaparecer el armamento nuclear de Norcorea, porque sacarse la foto por sacarse la foto no dice nada. Lo que realmente importa es si Estados Unidos y Corea se ponen de acuerdo y desescalan si Estados Unidos saca sus misiles de la región, de Corea del Sur, de Japón, si Corea del Norte decide dejar de hacer su programa, qué sé yo. O sea, la foto está muy bien, pero me parece que de ahí a decir que está solucionado el problema hay un largo trecho. Recordemos que Trump y Kim se van a reunir, ya anunciaron la semana pasada, también recorrió el mundo la noticia, el 12 de junio en Singapur, ¿no? Teniendo en cuenta, esto se produce en el marco de la liberación de los 3 últimos prisioneros políticos que tenía Corea de Estados Unidos y bueno, teniendo en cuenta cómo se preparan estas reuniones, me imagino que ya están trabajando al dedillo hasta el último detalle. Tendrá que haber algún tipo de acuerdo, te diría, armado antes de la reunión como para que digan algo, pero de vuelta, una cosa es lo que dicen, sobre todo estos 2 países que han jugado al gato y al ratón durante tanto tiempo, y me parece que hay una sobreactuación de lo que significa la reunión, pero sí que es un importante punto de partida y creo que así es como se lo toma el resto del mundo fuera de Trumplandia. Si me dejas agregar una cosa más antes de que nos vayamos,
recordemos que al mismo tiempo que está pasando esto, hubo 128 palestinos muertos en el último mes. Se está celebrando, no sé si es la palabra, los 70 años del Estado israelí. Hay protestas todos los viernes, llegan miles de personas hasta la frontera entre Gaza e Israel, tiran piedras, tiran cosas de un lado, y del otro lado hay mucho uso de munición viva. Ya digo, son muchos los muertos, muchos los heridos, y acá el tema es que esto ya las Naciones Unidas y la Unión Europea han pedido una investigación independiente sobre el exceso del uso de fuerza. Acá, digamos, es un tema largo, he escrito mucho sobre esto, no es la primera vez que sucede, pero lamentablemente, y entendiendo perfectamente todos los argumentos del lado israelí en cuanto a lo que es vivir con la inseguridad con que se vive, tener vecinos que te hostigan constantemente, etcétera, etcétera, hay una realidad matemática que para mí no se puede soslayar. Y la verdad es que los muertos siempre, o por lo menos en enorme proporción, de 10-1, en este caso a 0, porque hasta ahora no ha habido ningún soldado israelí que haya fallecido, por suerte, pero digo, las víctimas en una proporción enorme están del lado palestino, y eso me parece que es un problema para Israel, para Palestina, para el mundo, y que la proporcionalidad es un principio que está en el derecho internacional y en todos los tratados que tienen que ver con acciones bélicas, como el Tratado de Viena, etcétera. Así que espero que se encuentre una manera de permitir que estas cosas no sigan, pero seguramente no ayuda para nada esta nueva iniciativa de Trump, que es vista como provocación por gran parte del mundo. Excelente cierre, Santiago. Con eso nos vamos despidiendo. Hasta el próximo Medio Extremo Podcast. Muchas gracias. Hasta pronto.